por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Cuando oscurece, cuando nadie me ve, escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre y otros nombres que no nombro por temor, yo te nombro libertad.
Bueno, gracias, buenos días, buenas noches, buenas tardes, amigos nicaragüenses. Gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en La Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el ex embajador y ex vocero de la Contra, Bosco Matamoros. Con él vamos a estar haciendo un análisis de la situación que está pasando en el país, un análisis de la oposición, un análisis del gobierno, de la dictadura de Ortega, y vamos a estar platicando alrededor también de lo que está sucediendo en Venezuela y el impacto que va a tener aquí en Nicaragua, o puede tener aquí en Nicaragua. Antes de entrar con él, sí, quisiera compartir con ustedes un mensaje que hice el día de ayer para todos los nicaragüenses, tanto en Nicaragua como en el exilio. Un mensaje donde hago propuestas concretas, tanto para la dictadura, como para el sector privado, como para la oposición. Así que veamos el mensaje que sí tengo para ustedes. Después regreso con comentarios del día de hoy y después vamos con nuestra entrevista con Bosco Matamoros. Vamos con el mensaje. Amigos nicaragüenses, en estos momentos el pueblo de Nicaragua, tanto en Nicaragua como en el exilio, estamos afrontando momentos difíciles. Desgraciadamente, estamos luchando contra una dictadura que sigue sin tener misericordia en su pueblo. Una dictadura que ha estado ausente de tomar las medidas recomendadas por la Organización Mundial de Salud. Ya sabemos en general lo que debemos de hacer en el tema de salud. Desgraciadamente, esta lucha contra el coronavirus tiene dos caras. La parte médica, la parte de la lucha de la parte médica y la parte económica. Y digo la parte económica porque es tan importante, porque si la crisis económica se sigue profundizándose como está profundizándose, aquí va a haber una gran cantidad mayor de desempleo. Las empresas van a tener que cerrar. Los pequeños y medianos negocios ya están cerrando. Aquellos que han logrado sobrevivir hasta el momento la crisis económica producto de la insensatez de esta dictadura, de tratar de mantener una represión y destruir la institucionalidad en este país. Por lo tanto, no voy a tocar la parte médica, que ya la hemos tocado en otros mensajes anteriores, pero sí voy a hacer propuestas concretas para el gobierno de Nicaragua, para que las tome en cuenta como los primeros pasos para tratar de minimizar el desempleo, el hambre y la desesperación que van a llegar a Nicaragua. En primer lugar, creo que el gobierno tiene que autorizar a la superintendencia de bancos para que autorice a los bancos a darle una moratoria a todos sus clientes. Una moratoria en el pago de los créditos hipotecarios. Una moratoria en el pago de los créditos de capital. Una moratoria en el pago de los préstamos personales. Una moratoria en el pago de las deudas de las tarjetas de crédito. Esos son básicos para que entonces el pueblo pueda disponer del poco efectivo que pueda tener para usarlo en las cosas básicas para sobrevivir esta lucha contra el coronavirus, para poder garantizar que mantienen a sus empleados o que puedan darle la alimentación necesaria a su familia. En segundo lugar, el gobierno puede eliminar todo el impuesto del IVA a todos los productos de la canasta básica. Debe eliminar el cobro del IVA a todos los productos sanitarios. Y debe eliminar todo el IVA a todos los productos, a todas las medicinas que el pueblo consuma. Esas son cosas básicas que puede hacer el gobierno. Debe congelar el cobro o suspender el cobro de la energía eléctrica. Un cobro que sigue siendo excesivo, sobre todo tomando en cuenta la reducción del precio del barril del búnker, que está a 19.40 la última vez que yo lo vi. Con una tarifa que fue hecha con un precio alrededor de $90 el barril. Debe reducirse o suspenderse
por lo menos por 3 meses el cobro de la energía eléctrica. Debe también suspenderse el cobro del agua, un líquido vital para la sobrevivencia de la lucha contra el coronavirus, sobre todo en la parte médica. Eso lo puede hacer el gobierno sin necesidad de ningún otro sector. Y desgraciadamente solo el gobierno lo puede hacer. Los bancos que quisieran tomar esa medida no la pueden hacer porque necesitan la autorización de la superintendencia de banco. Ahora, ¿qué pueden hacer las alcaldías? Las alcaldías pueden suspender el cobro de los aranceles de las rentas a todos los que tienen rentados, tienen sus tramos en los diferentes mercados a nivel nacional. Eso haría que lo poco que están vendiendo esta gente en los mercados pueda ocupar esa plata no para pagar la renta, puede ocupar esa plata para darle alimento y comprar las medicinas necesarias y los alimentos necesarios para su familia, porque las ventas se han caído drásticamente. El gobierno controla el 90% o el 95% de las alcaldías en este país. Pero las alcaldías que no controla el gobierno puede tomar y empezar a enseñarle a este gobierno las medidas que se deben de hacer. ¿Qué es lo que puede hacer si el sector privado, si el gobierno no empieza a tomar estas medidas y darle esta ayuda al pueblo de Nicaragua? Sencillamente no pagar los impuestos y decirle al gobierno, no me querés ayudar para mantener los salarios de los trabajadores, pues no te pago los impuestos vos para darle eso, para ocupar ese dinero, para pagar los salarios. El sector privado debe golpear la mesa, igual que todo el pueblo de Nicaragua debe golpear la mesa para hacer que este gobierno empiece a gobernar para todos los nicaragüenses. ¿Qué es lo que puede hacer la oposición también en este país? Pedirle al gobierno de los Estados Unidos que esa ayuda que fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y que no se la dieron a Nicaragua porque tenía un gobierno que no está gobernando para el pueblo de Nicaragua, que se le apruebe para el pueblo de Nicaragua. Pero no a que se le dé a este gobierno, sino que se apruebe esa plata para ayudar a los exiliados nicaragüenses que están en Costa Rica, que están en una situación de extremo peligro. Hay decenas de miles de nicaragüenses donde no tienen trabajo, decenas de miles de nicaragüenses que no tienen a dónde dormir, que están durmiendo en gimnasios, que están durmiendo en escuelas. Y agradecemos enormemente el apoyo que le ha dado el gobierno de Costa Rica a los exiliados nicaragüenses. Pero se necesitan ayuda y están en una situación crítica, eso es innegable. Por lo tanto, hago este mensaje y esta propuesta directa al gobierno de Nicaragua, una propuesta directa a la oposición de este país y una propuesta directa al sector privado. Y el pueblo en general tenemos que estar claros de que solo el pueblo salva al pueblo. Y no me cabe la menor duda que con el coraje, la solidaridad, el valor, la determinación y la inteligencia que este pueblo ha demostrado, lo vamos a lograr. Que Dios nos siga protegiendo, que Dios nos siga bendiciendo y que el pueblo y que nosotros los nicaragüenses sigamos demostrándole al mundo la solidaridad y la hermandad que nos ha caracterizado siempre y sobre todo en estos más de 2 años y medio de estar luchando contra esta dictadura. Que Dios los bendiga. Bueno, amigos televidentes, esa era la propuesta que hice ayer y que mantengo. Una propuesta para que esta dictadura empiece a ser gobierno, un gobierno para los nicaragüenses. Y también una propuesta para que el sector privado pueda hacer muchas cosas. Pero lo principal es que podemos hacer el pueblo de Nicaragua. No se necesita que el gobierno convoque un diálogo o que el sector privado se tenga que sentar con el gobierno, mientras este no demuestre que tiene la voluntad de realmente sentarse para buscar las soluciones de este país y no para usar al sector privado o usar a los diferentes sectores para oxigenarse y vender la idea de que en el país hay una normalidad y que este gobierno está actuando de una manera transparente, como sabemos que no está actuando. Y menos todavía para pedirle al sector privado, pedirle a los diferentes sectores que vayan a suplicar
para que no se le suspenda, para que se le suspenda las sanciones. Acordémonos que las sanciones han sido a nivel personal y solo una institución como es la policía, que se lo merece, ha sido sancionada. Por lo tanto, es absurdo pensar que es necesario ir a sentarse con el gobierno mientras este no haya dado muestras de transparencia, no haya dado muestras de una verdadera voluntad de buscar cómo solucionar la crisis del coronavirus antes que se profundice aún más. ¿Cómo te vas a ir a sentar con un gobierno que está, en vez de buscar el aislamiento, que es lo más recomendable para todo el pueblo de Nicaragua, y se ha demostrado, y es la principal recomendación que hace la Organización Mundial de Salud, cuando siguen promoviendo las actividades masivas? Están promoviendo festival de música en las playas para Semana Santa, pero ellos siguen aislados, ellos sí están aislados. Y ahora ya sacaron el decreto que a partir de mañana viernes hasta el 20 de abril regresan a su trabajo todo el estado de Nicaragua. Entonces, ¿cómo es posible que digan que no recomiendan el aislamiento, pero sí lo están practicando ellos? Pero sí le están exigiendo a los padres de familia, a los colegios, o le están exigiendo a los funcionarios públicos ir a sus actividades públicas, o a los estudiantes participar en estudios. La otra gran pregunta: ¿cómo se puede ir a sentarse con un gobierno si nadie sabe dónde está el presidente Ortega? ¿Qué se hizo Ortega? Desde el 14, que supuestamente estuvo en la boda de su nieto, de 14 de marzo, nadie lo ha visto. Nadie sabe de él. Es el gran ausente en el mundo. La mayoría de todos los presidentes han dado la cara ante su pueblo para explicar las acciones que van a tomar sus respectivos gobiernos para ayudar contra la pandemia del coronavirus. Este gobierno no ha hecho, este presidente, entre comillas, no ha dado la cara. ¿Cuánto ya tienen? 3 semanas. De ver, casi 3 semanas. Hombre, eso es abandono de su trabajo. ¿Quién sabe si realmente él está gobernando o no está gobernando? Ni su mismo ministro lo han visto, ni su persona más allegada lo ha visto. Creo que son cosas que y el pueblo de Nicaragua y todos los sectores tienen que analizar. Si este gobierno no ayuda, debemos de demandar, exigir y luchar para que haga las cosas correctas por este país. ¿Por qué no ha soltado a los presos políticos? ¿Por qué los sigue enjuiciando y condenándolos? Esta semana fueron condenados varios de los presos políticos a 6 años de cárcel, a 8 años de cárcel, a 4 años de cárcel, etcétera. Entonces, tengo claro y mantengo, solo el pueblo salva al pueblo, solo nosotros, con inteligencia, con solidaridad, haciendo lo que tenemos que hacer, vamos a lograr reducir el impacto del coronavirus. Pero si el gobierno no empieza a gobernar, es casi imposible reducir el impacto del desastre económico que se nos viene encima. Solo el gobierno puede autorizar a través de sus leyes muchas de las cosas que se necesita esta economía para poder salir adelante. Esa es la realidad. Y ya sabemos que con comunicados, con conferencias de prensa, no se va a lograr. Desgraciadamente tampoco podemos convocar a marcha, porque no es lo más indicado. Pero hay cosas que sí se pueden hacer. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el embajador y ex vocero de la Contra, Bosco Matamoros. Ya regresamos. Amigo, y en tu casa estás a salvo, no salgas a las calles como idiota. Ya ves que lo del virus no es un juego, sino mira los casos de Europa. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si
quieres evitar las consecuencias, recuerda, tu familia está en tus manos. No salgas a las calles sin cuidados, que ya con tus acciones los afectas. Mátalas a todas las bacterias de tus manos. También mantente un poco distanciado y evita los saludos con las manos. Mátalas con gel, con mascarillas, no los falles, que no hay una bacteria en este mundo que pueda resistirse a esos detalles. Mátalas y por favor no salgas a las calles. Cuida de tu salud y de los tuyos, y que no se propague, no nos falles. Hoy en día queremos decirte que no estás solo, estamos con vos. No importando la distancia, estás más conectado que nunca con la familia, tus amigos, con tu hogar. Nosotros siempre estamos pensando en vos. Por eso, triplicamos tus super packs de internet en prepago y planes pospago para que nada te falte. Café Toro valora el esfuerzo de salir adelante cada día. Soy de un lugar donde un pueblo admirable cada día sale adelante por un futuro mejor. De un corazón que rebalsa nobleza, porque aquí nos enseñaron la hermandad y el valor. Como un rayo de luz cuando llega la mañana, con mi toro agarro fuerzas para el día enfrentar. Mi café no va a faltar, pues con fuerza me levanta. Es el sabor de mi tierra, es mi toro tan leal. Elegido por mi gente que me inspira a levantar. Café Toro, muy sabroso y rendidor. Cuando visites supermercados, tiendas de conveniencia y otros, te recomendamos no tocarte la cara. Lleva siempre tu alcohol gel con una concentración mayor del 60%. Mantén más de 1 metro de distancia del otro comprador, cajero y empacador. Utiliza guantes descartables o bolsas plásticas para agarrar los carritos y las canastas de compras. Dale vuelta a los guantes o la bolsa y los tomás por el lado que no estuvo en contacto con el agarradero y botalo en un depósito de basura. Recordá que el dinero y las tarjetas también contaminan. Aplica alcohol gel y frótate las manos hasta que se sequen. Al llegar a tu casa, lávate las manos con agua y jabón por 40 segundos. Los enlatados y otros productos comprados, lávalos con agua y jabón. Esta es una campaña educativa de prevención contra el coronavirus promovida por el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Hoy en día queremos decirte que no estás solo, estamos con vos. No importando la distancia, estás más conectado que nunca con la familia, tus amigos, con tu hogar. Nosotros siempre estamos pensando en vos. Por eso, triplicamos tus super packs de internet en prepago y planes pospago para que nada te falte. Bueno, amigos televidentes, ya estamos de regreso. La segunda parte de nuestro programa ya está con nosotros vía Skype el ex embajador y ex vocero de la Contra, Bosco Matamoros. Don Bosco, gusto de saludarlo. Gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo te encontrás vos y tu familia? Bueno, Jaime, tú sabes que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, recomendaron que para evitar la expansión de esta epidemia, las personas deben de estar recluidas en su casa. Y desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de políticas públicas también, yo creo que es la decisión que uno debe de tomar.
Además que si miras tú el ejemplo de lo que ha ocurrido en el mundo, en países donde hay grandes aglomeraciones urbanas, por ejemplo, como Italia, España, imagínate que en Nueva York hay 986 habitantes por milla cuadrada, lo que es algo de una densidad elevadísima, y eso facilita el contagio. Usemos una metáfora, que cuando tú pones una aglomeración de personas en una manifestación, un país como Nicaragua, un país del tercer mundo, es como que estuviera teniendo el efecto New York, es decir, una enorme multiplicación de posibilidades de que se contagie muchísimas personas, casualmente por una cosa, pero no hay distanciamiento social. En Francia, en Inglaterra, no es permitido más de 2 personas juntas y manteniendo una distancia de 6 pies entre ellos. Los norteamericanos han adoptado esa misma medida. Y en New York en este momento, imagínate, hay 1.020 y 1.012 personas que están siendo tratadas con hidrocloroquina, al mismo tiempo que se están experimentando otras medicinas como el Remdesivir, que habían sido fabricados para enfrentar la peste de la ébola, y que como se había, digamos, parado o desaparecido rápidamente, no siguió su desarrollo. Hay una noticia importante que Israel ha anunciado que ya va a tener en junio, para la primera semana de junio, una vacuna contra el coronavirus. Pero en eso tenemos que tomar en consideración 2 factores. Uno, los acuerdos que se tomaron en el marco del SICA, que dice que se van a aplicar medidas de cuarentena a los viajeros. Es decir, quiere decir que cuando tú llegas a un país cualquiera, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua suscribió ese acuerdo, las personas tienen que estar en una cuarentena de 15 días. Nosotros no hemos aplicado ese compromiso. El otro es el cierre de la frontera, la suspensión de la clase en el colegio, porque también eso es un nido de contagio, ese contacto cercano entre los jóvenes. Entonces estamos en una situación deficitaria en cuanto al cumplimiento de nuestros compromisos, en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Al mismo tiempo tenemos un problema bien serio. En Nicaragua hay un respirador cada 60.000 habitantes y menos de una cama, 0.90 por cada 1.000 habitantes. El más bajo de América Latina, después de Guatemala, que tiene 0.60 y Honduras 0.70. Así que, ¿qué es lo que debemos de preguntarnos? Primero, están esas disposiciones de carácter general de los organismos de salud internacional y regional. Segundo, estamos tomando las medidas que debemos de hacer efectivas en relación al país, a la población. Y tercero, tenemos la capacidad de enfrentar con un mediano contagio. No creo que tengamos esa capacidad. Ni los países más desarrollados se han visto desbordados. ¿Por qué? Porque la capacidad de este virus de reproducirse es exponencial y nos tiene casualmente en una situación de desconcierto a todos los grandes centros científicos. Pero ya hay, digamos, en el horizonte una esperanza. Pero están unos medicamentos que están en prueba en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra. Los ingleses están usando el Remdesivir, los americanos también, y también la hidrocloroquina en New York. Se saltaron un poco los tiempos técnicos para comenzar a enfrentar este drama que está viviendo la humanidad. Ahora, Bosco, la pregunta que estamos a punto, porque ya las medidas que debemos de tomar, las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, gracias a Dios, la mayoría del pueblo de Nicaragua, o casi todo el pueblo de Nicaragua las sabe, las entiende, las está tomando por lo que se ve en las calles, cada vez están más solas, menos vehículos circulando, ya sabemos que las playas están prácticamente desiertas, los restaurantes, todos los lugares de concentración de gente prácticamente están cerrados o quebrando o sin ninguna clientela. A pesar de que el gobierno sigue promoviendo actividades masivas, haciendo
tomando todo lo contrario de lo que dice la Organización Mundial de Salud y lo que dice el mismo SICA, como lo dijiste vos. La vez pasada el SICA sacó una tabla de las 7 recomendaciones básicas para la lucha contra el coronavirus y Nicaragua 5 de ellas no la cumplió o no la había cumplido hasta ese momento. Pero la pregunta que ahorita todo el mundo se hace es ¿qué se hizo Ortega? ¿Qué se hizo el presidente Ortega? Desde el 14 de marzo que tuvo el casamiento de su nieto, ¿verdad? Nadie lo ha visto. No participó el 12 en una actividad del SICA, de reuniones de presidentes del SICA, virtualmente. Después el 14 estuvo en la boda de su nieto y desde entonces nadie lo ha visto. Creo que es el único país en el mundo donde el presidente no ha dado la cara en ninguna conferencia de prensa, ni en un mensaje a la nación, nada por el estilo. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, Jaime, indiscutiblemente refleja la enorme distancia que existe entre el gobierno y el país, la enorme distancia que existe entre la nación y el partido de gobierno. La ausencia del presidente, la desaparición, no llamémosle ausencia del presidente, puede dar lugar a muchísimas conjeturas, pero por otro lado refleja un modo de gobernar que hay en este país. Es decir, aquí todo está centralizado a través de una persona o dos personas que siguen de una forma vertical las instrucciones que reciben y que da la sensación de que no hay un Estado en Nicaragua, hay un vacío tremendo. Y eso lo está sintiendo el país. Hay un enorme rechazo, casualmente, a esta posición del gobierno porque no se puede calificar como política. ¿Dónde estará? ¿Qué hará el presidente Ortega? No tengo la mínima noción. Mira, aquí hay dos fuentes de información sobre qué es lo que está ocurriendo en el Estado fundamentalmente. Por una parte, la vicepresidenta, la señora Rosario Murillo, que sus alocuciones a mediodía da una información, pero que también esa información es cuestionable porque ocurre un hecho. Tú has visto que estadísticamente somos un país que supuestamente solo ha tenido 4 o 5 casos de virus, pero estadísticamente cuando tienes 5 casos hay un efecto multiplicador, no conocemos eso. Segundo, no conocemos los resultados de las pruebas, cuántas se han hecho, es decir, es otro vacío enorme. Tercero, hay un enorme problema político, que es cómo funciona este gobierno. Este gobierno está prácticamente reflejando una situación disfuncional y está reflejando, digamos, un contexto que no tienen capacidad de manejar esta situación. ¿Por qué? Porque no han logrado establecer canales de comunicación con otros actores que pueden incidir en esta situación. Y quiero referirme a eso concretamente. Mira, el sistema de salud público es uno de los peores de América Latina, el que tenemos aquí en Nicaragua. Y viste, en Cuba hubieron unos casos, el presidente de la República tomó y anunció y tomaron medidas. Ahí hay como 30,000 turistas que están varados en Cuba, casualmente, en estado de cuarentena. Y eso es lo que se esperaba, lo mínimo que se esperaba del país, que el presidente anunciara esto. No ninguna segunda o tercera persona. La otra fuente de comunicación aquí que tenemos es el informe Pastrán. Jaime, hablemos claramente. El primer vocero del gobierno es la señora Rosario Murillo, la vicepresidenta. Y el segundo vocero del gobierno es el informe Pastrán. Un buen periodista, articula muy bien, pero ahí es donde expulgamos, digamos, la información para saber, para interpretar las tendencias hacia dónde van las cosas. Ahora, en el plano más amplio, ¿cuál es el tema? Mira, Jaime, aquí hay varios hospitales privados. Está el Hospital Pela, está el Salud Integral. No sé si el Hospital Bautista creo que es parte del sistema de salud pública. Pero yo creo que el país necesita imperativamente que se pongan en marcha esos sectores, el sector privado, las asociaciones independientes del país, sociedad civil, y que pongan un fondo para la adquisición de equipos, para la adquisición de medicina, y que sea, digamos, constituida una mesa multisectorial que opere autónomamente, no dependiendo del gobierno. Y esa estructura independiente, multisectorial, pues le va a comunicar los resultados de las pruebas, le va a comunicar la situación de los enfermos al Ministerio de Salud para que se mantengan unas estadísticas públicas.
Eso hace falta aquí en el país. Mira, ya la población, los nicaragüenses están hastiados, no están cansados, hastiados de esta forma de jugar con su vida. Porque esta es una situación extremadamente riesgosa, y no solamente tu vida, sino también tu subsistencia, que son dos condiciones que afectan al ser humano. No pueden los niños estar continuando a ir a la escuela cuando los padres ya no quieren que vayan a la escuela. No solo hay un ausentismo en las escuelas públicas enorme, las escuelas privadas están cerradas. Eso lo han hecho en El Salvador, lo han hecho en Honduras, lo han hecho en Guatemala, en todo el mundo, en Europa, Estados Unidos, donde hay recursos, donde hay capacidad. Y nosotros no tenemos ni esos recursos ni esa capacidad. Yo creo que el manejo de esta situación va a ser catastrófico si continuamos así para el país, va a ser catastrófico para el mismo partido de gobierno. Y por otro lado, Jaime, tenemos el contexto global que está cada vez cerrándose más para Nicaragua. Nicaragua necesita esa apertura. Mira, tiene que liberarse la importación de insumos médicos, de equipos, y tiene que dársele autonomía a esos otros sectores que tienen capacidad, a todos esos médicos que fueron expulsados por el gobierno, porque eso tiene capacidad técnica, el país lo necesita. Somos uno de los países con el más bajo índice de médicos por cada 1,000 habitantes, y ahora eso se ha empeorado casualmente en consecuencia de esas medidas que se tomaron. Ahora, Bosco, ya ha habido solicitudes de parte de diferentes sectores, la misma unidad médica que vos acabas de mencionar, que fueron despedidos, se ofreció para apoyar sin ninguna condición, pero la dictadura no hace, la dictadura, voy a politizar el tema, pues, si queréis no usar el término de dictadura, aunque se lo sigue mereciendo, pues, pero el gobierno no hace nada por este país, y el sector privado, pequeño, mediano o gran empresario, no es mucho lo que puede hacer si no ves muestras de si el gobierno no accede a hacer cosas que solo ellos pueden hacer. Entonces mi pregunta es, primero, ante la ausencia de Ortega, porque ya casi 3 semanas, debería el país, todos los sectores, exigir su presencia para saber si está vivo o no está vivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Se le podría declarar abandono de su empleo, de su trabajo, o simplemente, como vos mencionaste hace unos minutos, declararlo incapaz de gobernar porque no está haciendo nada para ayudar al pueblo de Nicaragua, ni para la lucha contra el coronavirus, ni para ayudar a que el impacto de la crisis económica mundial se logre reducir en este país. Prácticamente no está haciendo nada más que poner en peligro al pueblo de Nicaragua y a toda la región al exigir y al promover eventos masivos todavía. Entonces, ¿qué camino podemos tomar? Mira, primero, yo no he declarado no he dicho que debemos de declarar incapacitado al presidente Ortega. He dicho que el gobierno no ha demostrado ninguna capacidad de manejar esta situación, francamente. Es decir, es un manejo aproximativo que deja más dudas que certidumbre, primera parte. Segundo, Jaime, yo creo que esto has tocado un punto bien importante. Mira, a mí me asombra la actitud, el ausentismo, francamente, de los otros actores de la vida nacional. Aquí no podemos estar esperando que el gobierno nos va a resolver esta situación. Aquí lo que debe hacer es casualmente los sectores económicos, sociales, políticos y sindicales, constituirse en una organización multisectorial. Decir, señor, aquí tenemos $2 millones, vamos a invertir en la compra de insumos médicos, de equipo, de capacidad para asistir a los potenciales enfermos. Y hacemos esta propuesta ante el país y exigimos casualmente que se permita la liberación de importación de bienes de insumos médicos aquí al país, que se integren estos médicos, que ya se integren a esa organización y se le plantee eso al pueblo de Nicaragua. Vamos a ver si el gobierno va a tener entonces el atrevimiento de rechazar una propuesta de esa naturaleza. No es que se le está desconociendo, pero ante la incapacidad que ha demostrado
casualmente, y ante las enormes dudas y las deficiencias que hay en el sector público, es la única alternativa que tenemos que tomar en nuestras manos, nuestro destino. Eso no quiere decir que le está quitando el poder político bajo ningún punto de vista. Ese es otro discurso. El discurso fundamental es que se constituye esta organización, se compromete a hacer una inversión financiera para adquirir estos bienes. ¿Por qué Nicaragua, por ejemplo, solicitémoslo públicamente, que nos incluyan dentro de los países donde se están experimentando nuevos medicamentos contra el coronavirus? La OMS tiene ese programa. ¿Por qué no lo ha hecho Nicaragua? Si Nicaragua es uno de los países más pobres del mundo. Y no es en cuestión ahí de ingresos, sino manifestar esa voluntad. Pero el problema, y eso tenemos que hacérselo público al pueblo de Nicaragua, que lo oigan. pero el problema que hay, vamos a ver cuál va a ser la reacción. El problema que hay eso no quiere decir, mira, y solo déjame terminar, y el compromiso de parte de esta organización, que se le va a comunicar los resultados de esos análisis, la situación de esos enfermos al Ministerio de Salud, pues porque tiene que formalmente manejar esas estadísticas. Pero aquí este es un país que vivimos en un engaño permanente, Jaime. Pero también el problema, y es que no quiero, tampoco estoy para defender el sector privado, pero el problema es que a mí me consta que hay varias empresas que han querido importar productos y el gobierno no les da el permiso, no los deja, los bloquea en aduana. Jaime, y entonces, no estoy de acuerdo yo con... Inclusive quiere controlar la producción de ciertos productos sanitarios que se fabrican en el país, lo quieren controlar ellos. Mira, Jaime, yo entiendo ese problema, pero ¿sabes lo que yo haría si fuera esa empresa? Lo denuncio públicamente. Tenemos que ya terminar con esa complicidad del silencio. Ese es el problema de los nicaragüenses. Tenemos como héroe de la cultura nacional al huehuense, que es la cobardía encarnada, intelectual encarnada en una sociedad. Tenemos que denunciar esto. Albert Camus, ese gran filósofo francés, decía que quien guarda el silencio no es capaz de vivir en una sociedad, y eso es lo que estamos haciendo ante estas arbitrariedades. Que se haga público ese plan, que se haga pública esa propuesta. Esa es la única forma. Llevemos la colación ante la opinión pública nicaragüense y vamos a ver cómo reacciona el habitante de Nicaragua en las pequeñas ciudades, en los pueblos, en el campo, cuando se le plantee una propuesta seria en ese sentido. No es una crítica al sector privado, sino es un llamado, que es algo diferente. Ahora, que aparte de denunciarlo, ¿qué más alternativa puede tener el sector privado? La desobediencia civil, no pagar los impuestos. Que le diga el sector privado al gobierno, bueno, vos no querés ayudarnos al pequeño, al mediano comerciante, al pequeño y mediano empresario, está bien, no te vamos a pagar los impuestos. Si tengo que coger entre pagarte los impuestos a vos y a mantener el sueldo a mi empleado, le voy a mantener mi sueldo a mis trabajadores, y te jodiste vos, pues. O sea, tomar esa actitud es la que debería estar el sector privado. Mira, Jaime, yo lo que estoy planteando primero es una cuestión organizativa. Y en base a hacer una propuesta al país, que el sector privado está dispuesto, digamos, a invertir, yo pienso una cifra de unos $2 millones para comenzar en este esfuerzo, cuyos objetivos son bien definidos y específicos. Y ahí se constituye con ese cuerpo de salud pública, que son médicos, ¿verdad? Y se le comunica al Ministerio de Salud los resultados de las gestiones, de la asistencia que se da. No se le está desconociendo al Estado. Pero mira, en los Estados Unidos, acepta que un Estado federal, no están controlando esto. Está descentralizado en Francia, en todo el mundo, en Rusia mismo, donde hay un gobierno autoritario. Vos estás bloqueando la cámara con un dedo. Discúlpame. No sabía, no me daba cuenta de eso. No, Jaime, te estaba diciendo que estos esfuerzos son descentralizados en todo el mundo porque se dieron cuenta, casualmente, que no puede el gobierno per se. Mira, una de las peores burocracias que hay en América Latina es la burocracia nicaragüense. La cantidad de pasos que tenés que tomar para resolver una cuestión. Y esto no es una cuestión burocrática, no es una cuestión de sermones a mediodía, no es una cuestión del informe Pastrán por la tarde, porque ya sabemos básicamente que reflejan la posición del gobierno. La vocera número 1 del país es doña Rosario Murillo, y todos lo sabemos. El vocero número 2 es el señor Pastrán, y todos lo sabemos aquí en Nicaragua. Es un buen periodista, claro que sí, pero él tiene su
compromiso político, pues y lo sigue, está bien, es su derecho. Pero aquí se trata de una cuestión que es más trascendental, que es el destino del país. Aquí necesitamos una visión a la Winston Churchill, que aquí no hay ningún Churchill, Jaime. Este país está caracterizado por mediocridades en todos los sectores, el político, el sector empresarial. Estamos preñados de mediocridad. Ni siquiera hemos tenido la capacidad de constituir una organización en ese sentido. Hay que hacerla. Y estos grandes millonarios que hay en Nicaragua, el país más pobre de América Latina, que pongan un poco de aporte, contribuyen socialmente. Mira lo que está haciendo Bill Gates en los Estados Unidos. Un millonario colombiano aportó $20 millones para eso. Y que se constituyó esta organización, no se le están pidiendo fondos al Estado, bajo ningún punto de vista. No solo se le va a facilitar, se le va a ayudar al Estado casualmente con la existencia de una organización de esa naturaleza. Pero esa organización tiene que salir a luz pública, a dar la cara. Y esos empresarios que la aduana les está obstaculizando, que denuncien esas medidas represivas, que vayan a la Organización Panamericana de la Salud y se lo comuniquen, que vayan a la OMS y lo comuniquen también. Mira, Jaime, lo más trágico de esto es que los gringos, los americanos, nos excluyeron de sus programas de asistencia. Y estamos corriendo el riesgo de que igualmente nos excluyan de otros programas, casualmente, por esa arrogancia del poder aquí en Nicaragua, por esa incapacidad de la sociedad nicaragüense. Por eso pidamos como país que nos incluyan en los programas experimentales de la Organización Mundial de la Salud. Pidámoslo eso. Ahora, necesitamos eso. ¿Cómo va a pedir eso? La gran pregunta que te hace, cuando hay una falta, primero una falta de transparencia en el uso de los recursos por este gobierno, y en segundo lugar, ¿cómo va a pedir que le den plata a este gobierno cuando este gobierno hace todo lo contrario de lo que la Organización Mundial de Salud promueve, que tenés que hacer en la lucha contra el coronavirus, como es el aislamiento, Jaime, como es la facilitación de que se hagan las pruebas en todos los lugares? Más bien hay una concentración de las pruebas, solo ellos la quieren hacer y solo ellos se autorizan para hacer la prueba, y ya no digamos la falta de transparencia en el uso de los fondos. Mira, Jaime, estas pruebas experimentales no hay inversión de recursos, porque lo que necesitamos ahí son voluntarios. Puede que ser un muestrario de 500,000 personas donde casualmente se hacen esos test. Lo están haciendo, fíjate, los ingleses lo están haciendo con el Remdesivir, los franceses con la hidrocloroquina le están aplicando esa medida. Es que no puede, mira, hay algo que voy a decir bien claramente. Si en Nicaragua va a ocurrir una explosión de esta epidemia, que sepa el gobierno que ellos van a ser señalados como los grandes responsables, número uno. Y número dos, el partido de gobierno que se llame Frente Sandinista, Orteguista, es casualmente responsable de eso. Porque esa sería casualmente, porque esa sería la percepción del país por la falta de capacidad, por la falta de voluntad en llevar a cabo una política de salud pública realmente nacional, no una política de salud pública partidaria, en donde todos sabemos, como te decía, que aquí hay un respirador cada 60,000 habitantes. ¿En qué condiciones están esos respiradores? Nadie lo ha certificado. ¿Por qué no hubo una comisión mixta? O si el gobierno no le gusta eso, bueno, que permita que esa organización paralela que se puede dar importe, porque se pueden conseguir donaciones a pesar de las dificultades. Están inventando en Costa Rica otras formas de crear asistencia de oxígeno a los pacientes. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno en el Instituto Tecnológico aquí? Nada. Solo son pura propaganda, pura retórica. Estamos cansados de la retórica. La retórica no es medicina, la propaganda tampoco. Es como ese anuncio de ese carnaval en Carazo. Mira, suscitó asombro. Gente que venía a Nicaragua me ha escrito, me estaban preguntando qué está ocurriendo en este país. Ante la seriedad del problema salen con un anuncio de esa naturaleza. Eso es espantoso. Vas a aglomerar gente. Es como esa feria gastronómica que hicieron en Granada el fin de semana pasado. Y sabe, varias personas de Granada me llamaron comentándome eso. Llamaron a la alcaldesa de Granada. ¿Y sabe lo que le dijo la señora? Que eran órdenes de arriba, que por eso tenía que hacer. Fíjate el grado de mediocridad en que estamos. No, pues sí, estamos claros que aquí no hay
no hay independencia de poderes, no hay diferencia de actuación. Si desde hace por 2 años venimos luchando contra una dictadura, por eso digo que desgraciadamente el pueblo de Nicaragua está luchando, le está tocando luchar en estos momentos contra el coronavirus y contra una dictadura que no tiene piedad de su pueblo, más bien demuestra incapacidad, inoperancia o peor, maldad que hacia el pueblo de Nicaragua. Pero entonces, ¿cómo luchar contra los dos al mismo tiempo? Ese es el gran reto que tiene el pueblo de Nicaragua en estos momentos. Bueno, Jaime, el problema más urgente e inmediato es la cuestión del coronavirus. Y ese es el que tenemos que darle una respuesta. Mira, si lo que yo planteo no es, digamos, la fórmula real, efectiva, pues está bien, pero se necesita de parte del sector privado, de la sociedad civil del país, una respuesta que dé confianza, en donde se puedan participar de forma efectiva la sociedad civil, el sector empresarial, creando y alimentando estas instituciones como son los hospitales privados, que tienen que comprometerse que las pruebas no van a tener costo exorbitante, sino el costo determinado por las autoridades de sanidad. Pero eso no quiere decir que va a operar a la dependencia de las autoridades de sanidad. La obligación que hay es comunicarle para que den esas estadísticas y se transmitan a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana. ¿Sabes, Jaime? Aquí hay algo trágico. Mira, han hecho análisis estadísticos y nadie cree en las estadísticas del gobierno. De que solo hay 5 casos. Al fin hoy publicaron que los casos de neumonía han aumentado considerablemente más del averaje, pero dicen que son casos de neumonía. Mucha gente sospecha que están disfrazando los casos del coronavirus como casos de neumonía. Volvemos a lo mismo, como hay una falta de transparencia total y falta de credibilidad por parte de las autoridades, que esa incertidumbre es la que está matando, es la que tiene angustiado al pueblo de Nicaragua. Sí, es trágico, y es trágico para el país, es trágico para el gobierno y es trágico para todos los nicaragüenses, esta situación. Mira, hay algo que debemos de pensar, que es lo siguiente. Tú sabes que en los países que fueron afectados por grandes epidemias en África, después esos países quedaron en cuarentena por muchos años. Por muchos años. Aquí el gobierno tiene que enterarse de lo siguiente. Los empresarios que son identificados con el gobierno, le puede llamar empresarios orteguistas o sandinistas, el sector privado, todo esto. Nicaragua, de continuar así, los ciudadanos de este país no van a tener derecho de movilidad en otros países por la sospecha que pueden ser agentes de contagio. Los productos nicaragüenses van a perder su certificación internacional, casualmente, por esa misma sospecha. Por lo tanto, no excluyo la posibilidad que Nicaragua se vea forzada a estar suspendida del DRCAFTA. Tiene que pensar en eso. También esa misma posibilidad de que Nicaragua sea suspendida del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y dado que no hemos cumplido con las normas internacionales, no va a haber gratitud ni simpatías hacia Nicaragua, porque como tú señalaste al inicio, nos podemos convertir en un país vector de esa epidemia en Centroamérica. Y si llega a Centroamérica, afecta a México. Y por lo tanto tiene un efecto multiplicador. Ahora, así que los exámenes... Bosco, déjame hacerte esta pregunta por lo que acabas de decir. El gobierno aduce a través de sus medios de comunicación que todas estas denuncias, todos estos señalamientos que hacen los sectores no gubernamentales, los sectores que no simpatizan con el gobierno, son comentarios y señalamientos y aseveraciones polarizadas, que mientras la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de Salud no digan lo contrario, el gobierno de Nicaragua está haciendo lo correcto. Y la verdad de la cosa es que no hemos visto ningún comentario, ninguna comunicación oficial
por parte de la Organización Mundial de Salud diciendo o llamándole la atención de una manera diplomática, pues, con el lenguaje, con la redacción diplomática que vos lo conocés muy bien y la usás y la practicás, diciendo, hacemos un llamado al gobierno de Nicaragua para que sigan las recomendaciones que nosotros estamos haciendo, para que tome en cuenta la experiencia en otros países que han seguido las indicaciones como están y los que no han seguido las indicaciones, las consecuencias que están pagando. Pero no hemos visto ninguno y más bien vimos un papel vergonzoso que hizo la Organización Panamericana de Salud, su representante, que la obligaron a pedir disculpas públicamente en una conferencia de prensa. Vos como exdiplomático, como diplomático, y conocés muy bien, ¿a qué se debe eso? Mira, la Organización Panamericana de la Salud históricamente ha tenido una actuación bastante cuestionable en muchos aspectos. Primero. Segundo, el reconocimiento que se le dio a Costa Rica es un mensaje bien claro, que se considera que el país que está cumpliendo con las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud. También se ha reconocido el trabajo que ha hecho el gobierno de El Salvador y que tú has visto que han imitado posteriormente Honduras y Guatemala. El único que está fuera de esas políticas es el gobierno de Nicaragua. ¿Cuándo va a haber un pronunciamiento en ese sentido? No lo sé, Jaime. Pero mira, creo que leí un comentario en ese sentido de la OMS que no estaba satisfecha con la manera, es una forma, diplomática, que el gobierno estaba actuando en el sentido de convocar esas marchas multitudinarias, ese tipo de actividades. Eso han tomado nota también las autoridades sanitarias norteamericanas y europeas. Y creo que en ese sentido, más que ir al campo, de lo intangible, pensemos por qué motivo entonces, si están satisfechos con esa asistencia que se le ha dado, con la actuación del gobierno de Nicaragua, ¿por qué no se le ha brindado mayor asistencia al país? De ahí que yo creo que es importante, casualmente, repito el tema que mencioné anteriormente, la constitución de ese órgano multisectorial del sector independiente que trabaje paralelamente, pero de manera autónoma con las autoridades de salud pública de Nicaragua. Ahora, no es una actitud irresponsable de la Organización Mundial de Salud como lavarse las manos, porque que yo diga que Juan está haciendo buen trabajo y que diga que Pedro está haciendo buen trabajo no significa que María está haciendo mal trabajo, sencillamente no opino sobre María. O sea, yo entiendo que por diplomacia o por todo lo demás que vos manejás muy bien, no se pueden decir directamente, pero señalamientos, decir, miren, y demás, pues, creo que es su responsabilidad, porque hace unos momentos, la irresponsabilidad como está actuando este gobierno, no solo está poniendo en peligro al pueblo de Nicaragua, está en peligro toda la región. Mira, Jaime, esa sería... Los demás países, aparte que aunque Nicaragua no haya cerrado la frontera, los demás países se la cerraron por ello, porque no pueden entrar ni salir nicaragüenses. Sí, de hecho, esa medida la aplicaron las autoridades de los países centroamericanos, digamos, de una forma indirecta. Segundo, pero hay un problema en Nicaragua, que no hay cuarentena a aquellos que ingresan al país o que han estado ingresando de cualquier forma. Y se sabe que hay hay varios casos de nicaragüenses que han entrado provenientes de varios países, ¿no? La otra cosa que le encuentro curioso es cuando uno de los voceros del gobierno dice, y proveniente de tal país, dice proveniente de Estados Unidos o proveniente de tal país, es decir, pero curiosamente el gobierno de Cuba dijo que un ciudadano cubano llegó a Cuba contagiado desde Nicaragua. ¿Cuáles son las personas que estaban en contacto con ese ciudadano? Mira, lo que tú planteas de que una censura pública de parte de un organismo multilateral como la OMS, la PAHO, es algo históricamente casi no se ha visto, pues, en los anales. Se hacen gestiones, se hacen presiones, indiscutiblemente. Y yo planteo ahí, mira, casualmente ante tanta duda,
¿por qué el gobierno a solicitud o en conjunto con los sectores independientes hace una solicitud a la Organización Mundial de la Salud que queremos entrar en ese programa de vacunas experimentales que se está realizando alrededor del mundo? Y ahí se llenan todos los protocolos médicos, todas las condiciones de seguridad, se cumplen con todos los requisitos, ¿sabes? Ahora, pero indiscutiblemente no podemos seguir así, porque vamos camino aprovechando de los Estados Unidos. Algo está pasando. Me gustaría preguntarte sobre qué hizo los Estados Unidos. Uno la rechazó, digo, 2 millones alrededor de que están en el Caribe, cerca de la frontera de Venezuela, aumentar la lucha contra el narcotráfico en esta área. ¿Qué será? Está mala la comunicación. Mira, no sé si entendí correctamente lo que me preguntaste. Hay una convención, ¿me estás escuchando? Disculpa. Mira, hay una convención internacional que está suscrita, la Convención de Palermo, por más de 130 o 150 países, en que se escribe el compromiso de la lucha contra el tráfico de estupefacientes y el vínculo que ese tráfico tiene con actividades de terrorismo. Basado en esa premisa y tomando en cuenta lo que el gobierno de Trump considera que está siendo afectado ese tráfico desde Venezuela, el interés nacional y la estabilidad social del país, han tomado esta acción. Por otro lado, tú sabes que ellos han puesto un precio a aquella información que puede haber a la captura de Nicolás Maduro y otros allegados de su gobierno. El gobierno norteamericano, además de eso, ya dijo claramente, y creo que ya está en proceso de desplegamiento en el Mar Caribe, una flota norteamericana que va a impedir el tráfico de cualquier nave de Venezuela o hacia Venezuela, sobre el sobrevuelo, es decir, una zona de exclusión aérea también, y que por lo tanto prácticamente pone en cuarentena al gobierno de Nicolás Maduro, por una parte. Por otra parte, tenemos en cuenta, Jaime, también que las acusaciones que lanzaron los fiscales federales están sustentados en elementos probatorios que van más allá de cualquier duda. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ser sostenidos cuando hay una judía en Estados Unidos. Tercero, hay esta información que brindó, después de obviamente de haber sido interrogado exhaustivamente, este general venezolano, que señalan ahí en los documentos pues, de imputación que hay una implicación de nuestro país. Eso es una cuestión extremadamente seria y tenemos que estar pendientes del desarrollo de esa situación. Yo creo que mi siguiente pregunta, Bosco. Cuando la Fiscalía hizo la presentación de la acusación y después el documento, menciona claramente que Nicaragua es parte de la escala, la droga y el tráfico venía a Nicaragua y de Nicaragua salía para el norte, ¿verdad? Ese señalamiento. Sí, no oí la última parte. Eso se llama cooperante en el delito y eso es gravísimo. Eso significa que Ortega podría estar a la puerta de una acusación similar a la de Maduro. Mira, Jaime, yo no quiero llegar a conclusiones anticipadas porque este es un proceso y tú sabes, cuando hay un procedimiento de esta naturaleza ante un tribunal, hay que ser muy cuidadoso en norteamericano emitir opiniones, pero que sí afecta a la imagen de nuestro país, que sí afecta a nuestro país, porque la pregunta que se van a hacer ahí, ¿quién sabía, cuándo sabía y qué participación tenía? Y cuando en esa corte se diluciden esas interrogantes, entonces vamos a saber exactamente qué implicaciones, qué impacto va a tener sobre nuestro país. Pero fíjate, si conjugamos todos estos factores,
la distancia entre el gobierno y el país, aquí en Nicaragua, por una parte, la amenaza del coronavirus y esta otra amenaza de esta implicación por nuestra relación con Venezuela, estamos en una situación catastrófica. Es decir, en muchos aspectos. Es decir, yo creo que no creo que se hayan acumulado en muchos países tantas situaciones negativas al mismo tiempo. Por lo tanto, se necesita un cambio de enfoque a la problemática nacional. Y mientras no la hagamos, se va a profundizar más esta situación de crisis, que también va a afectar económica y socialmente en Nicaragua, porque nos olvidamos mencionar que los 3 millones de dólares que venían diariamente aquí de remesas, esa cifra se va a reducir dramáticamente en los Estados Unidos. Ya hay 6 millones de personas que están pidiendo seguro de desempleo en Estados Unidos. Eso te da una medida de la escala del impacto que el coronavirus ha tenido en el país. Ojalá que las medicinas que están en prueba en Estados Unidos para tratamientos en Europa, en Francia, Inglaterra, den resultados, ¿verdad? Y que también esa vacuna que anunció Israel, eso te da un ejemplo, un pequeño país donde la educación es la clave del desarrollo de Israel, pueda tener el impacto en el bienestar mundial. Una última pregunta, un poco antes de tus comentarios finales. Esta crisis del coronavirus, porque vos sabés muy bien cómo se maneja Washington y el Departamento de Estado, esta crisis del coronavirus no detiene la política exterior o el plan que haya trazado los Estados Unidos alrededor de Venezuela y Nicaragua. Y lo digo esto por las acciones que acaban de tomar en las últimas días o semanas contra Venezuela. Eso, pues, si el gobierno o los asesores de Ortega le están diciendo a Ortega que ve, ahorita con el coronavirus podemos aprovechar porque los Estados Unidos no estamos en la mesa, entonces podemos aprovechar este tiempo. ¿Están equivocados? Si es así lo que le están diciendo, o esa estrategia, ese plan, como dijo Arturo Cruz en un momento dado, una vez que el portaaviones arranca, nada lo detiene. El coronavirus no va a afectar el plan que tengan los Estados Unidos trazado sobre la dictadura de Ortega. Jaime, me gusta la figura del portaavión que usa Arturo Cruz. La mía es la de ruleta. Es un número que te toca una vez al año y tenés que aprovecharlo. El problema es si te sale rojo o negro. Y creo que en este caso te sale el número de la lotería ha salido negro, así que estamos perdiendo. ¿Qué quiere decir con eso? Mira, Jaime, quedemos bien claros. Por lo que me he enterado en Washington, la posición del gobierno norteamericano se ha endurecido drásticamente en relación al gobierno de Nicaragua, número uno. Número dos, tengo entendido y me hace claramente lo siguiente, que las sanciones que se tomaron no va a haber ningún cambio tanto hacia las instituciones, como decir, la policía de Nicaragua, como aquellos funcionarios del gobierno de Nicaragua. Van a continuar. Por otro lado, esas sanciones, tanto en el caso de Venezuela como en el caso de Nicaragua, no impiden que el país pueda importar y recibir insumos, siempre que sea en condiciones de transparencia, de claridad y con una auditoría clara. Así que, digamos, está en manos del gobierno recibir esa asistencia, está en manos de los sectores independientes del país, de que se estructure un mecanismo para que de forma efectiva llegue ayuda al pueblo de Nicaragua. Bueno, pensar en otra alternativa es estar en un mundo surreal que no existe. Bueno, Bosco, quiero agradecerte tu fineza de haber aceptado la entrevista. Seguimos en la cuarentena, seguimos las recomendaciones, estamos en manos de Dios. Cuídate, saludes, y vamos a ver en qué otra oportunidad podemos tener la oportunidad de platicar y tenerte en el programa nuevamente. Muchísimas gracias. Sería útil, creo yo, que
un representante del gobierno del sector salud, por ejemplo, asistiera a tu programa y que pudieras discutir con esa misma claridad que te caracteriza estos temas. A ver qué nos dice. Vamos a tratar, hemos tratado, pero parece que solo el Canal 10 le da permiso la vicepresidenta de la República, pero vamos a hacer los esfuerzos y vamos a pedirle a Nelson también que nos ayude a ver si podemos hacer algo al respecto. Sí, fíjate que hay algo interesante. Yo no soy miembro de ningún partido político, soy un individuo independiente y como tal siempre he creído en la libertad de expresión y siempre he expresado mis opiniones. Mira, yo trabajo en el gobierno de Somoza y yo expresé mis críticas y lo he hecho, lo mismo bajo el gobierno de Alemán y de Bolaño, con quien tuve una diferencia fundamental con él. Pero a esta etapa de mi vida no voy a silenciarme. Creo que es importante porque mis hijos, imagínate, están fuera de aquí, no tuve más alternativa que hacer eso. Así que no le deseo eso a ningún nicaragüense, le deseo a todos, de cualquier identidad política que sean, que aclaremos un poco nuestras ideas y que sepamos que no podemos trabajar bajo la dependencia de nadie, tenemos que ser autónomos y tener esa capacidad de ponerle al país las soluciones. Bueno, gracias Bosco nuevamente. Apoyo al pueblo de Nicaragua, hemos llegado al final del programa. Yo estoy claro que el tema del coronavirus es un tema que nos debe preocupar a todos los nicaragüenses. Debemos de unir criterios alrededor de esto, pero la principal responsabilidad la tiene el gobierno. La principal organización que puede hacer algo realmente es el gobierno. Los demás, el sector privado, la organización de la sociedad civil, el pueblo en general, lo único que podemos seguir es tratar de tomar las medidas preventivas, no aislarnos de la persona, aislamiento, no acercarnos a nadie, evitar el contacto físico y estar lo más cerca a un metro y medio, pero lo demás es el gobierno el principal responsable de lo que pasa en este país y sobre todo para evitar la hambruna que se puede venir a Nicaragua si esta crisis económica sigue profundizándose. Pero vuelvo y repito, solo el pueblo salva al pueblo. Y la gran pregunta que tenemos todos, la mayoría de los nicaragüenses, ¿qué se hizo el presidente Ortega? ¿Dónde está Ortega? Creo que todos debemos de empezar a exigir eso, que contesten qué se hizo Ortega, dónde está Ortega. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano de La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo